Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Oh, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero.
iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué hermoso domingo tenemos para celebrar al Señor con la Santa Cena y con la palabra de Dios. Si no se acordó de la Santa Cena, tiene unos minutitos para ir preparándola hasta que hago los anuncios. Que el Señor les bendiga a toda la familia, a los niños, a todos. El Señor los guarde, que nunca bajen los brazos a pesar de esta situación. Nos mantenemos en las alturas con Dios, porque es la única respuesta que tenemos en estos momentos tan difíciles. Recordar las promesas de Dios para nuestras vidas y creerle a Dios. Este es el momento de atrevernos a creerle a Dios en todo lo que su palabra nos está diciendo. Así es que, hermanos, creo que este tiempo que estamos pasando es una prueba para que podamos ver nuestro corazón delante de Dios y saber si persistimos en las cosas del Señor. Dios les bendiga y bueno, voy a darles los anuncios, así les doy tiempo para que busquen o preparen la cena. Y qué bueno si hay una familia, que el varón de la casa, el sacerdote del hogar, sea el que les sirve la copita y el pan a su familia. Y si no lo hay, bueno, no hay ningún problema, cada uno participa. Lo importante es hacerlo con reverencia y en el temor de Dios, ¿no? El día viernes 14, Macea tiene su reunión a las 18 horas. No se olviden, anótenlo, porque hoy es muy posible que uno se olvide, no saben qué día vive, y entonces si lo anotan, entonces ya lo van a recordar con más facilidad. Esto es el viernes 14 y el domingo 16 estamos con los sobres misioneros, así que también anótenlo, no se olviden de estar preparando sus sobres misioneros para que cuando llegue el momento usted lo pueda estar dando como corresponde a Ariel o haciéndolo llegar aquí a la iglesia de alguna manera. Muchas gracias, hermanos, a la iglesia por sus diezmos y ofrendas, porque han entendido que es un compromiso con el Señor y el Señor siempre está. Y Él nos bendice, Él nos ayuda, y si no fuera así, entonces no podríamos estar haciendo cosas que estamos haciendo. Así que gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, por las ofrendas misioneras. Que el Señor les bendiga, les multiplique en todo lo que ustedes hacen para Dios. Damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a pasar en estos momentos a este servicio tan importante que es la Santa Cena del Señor. Que Él nos bendiga para que no sea una costumbre, sino para que podamos pensar que estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, y que por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza, hoy tenemos seguridad, y damos gracias a Dios, porque aunque pasen muchas olas sobre este mundo, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Así que con toda reverencia vamos a estar participando de los símbolos. El papá, el esposo, puede estar orando en estos momentos con las copitas, según la familia, y el pan en sus manos para que todos participemos juntos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por estos momentos tan importantes en el que podemos participar de estos símbolos que tú nos has dejado para hacerlo.
Tú has dicho, hagan esto en memoria de mí. Y nosotros queremos hacerlo, Señor, en memoria de lo que tú has hecho por nosotros. Por eso te pedimos tu bendición sobre el pan, sobre la copa, que tú, Señor, has derramado tu sangre, tu cuerpo ha sido lastimado a causa de nuestra salvación, de nuestra vida, de nuestro perdón. Por eso, Señor, en estos momentos vamos a participar de estos símbolos con temor y con reverencia. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tome el pan y la copa y participe primero del pan, luego de la copa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos has elegido para estos momentos tan importantes en el que podemos ser bendecidos a través de lo que simboliza tu muerte y tu sacrificio en la cruz y tu resurrección. Participe de la copa. Y adoremos a Dios. Adoremos a Dios por el privilegio que Él nos concede de poder estar participando en estos momentos en familia, con los esposos, con los hijos, con los abuelos, los sobrinos, todos los que están en la casa y son bautizados. Gracias, Señor, por las familias cristianas que marcan una diferencia en este mundo que está lleno de maldad, de engaño. Hay una iglesia que brilla. Hay una iglesia que está con su antorcha encendida. No es un pábilo humeante, es una antorcha encendida para que alumbre en este tiempo tan difícil, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has hecho partícipes de esta tu iglesia, Señor. Y gracias porque no has cerrado las puertas a nadie de los que quieren entrar a ser parte de tu iglesia. Este es el tiempo, Señor, que tú has dejado las puertas abiertas del reino de los cielos para que todos puedan ser iglesia. En este tiempo donde todo está cerrado, tu corazón está abierto, Señor, para bendecir tu iglesia. El cielo está abierto para que todos los que quieren entrar puedan hacerlo, para gloria y honra de tu nombre. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti. Bendice a los padres, Señor, dale sabiduría para saber cómo guiar el hogar en este tiempo. Bendice a los hijos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven que compone el hogar. Bendícelos, Señor. Y que tengan en su corazón el deseo, las ganas, la diligencia de buscar tu presencia en este tiempo tan difícil, que parece que todo es difícil, pero encontrarse contigo no es difícil, Señor. Porque tú estás
en todo momento, en todo lugar. Y no es difícil encontrarte. No es difícil hablar contigo. No es difícil comunicarnos contigo. En este tiempo que es tan difícil encontrar comunicación con alguien o hacer cosas. Pero contigo, Señor, tú nos estás dando la bendición de poder acercarnos a ti. Te alabamos y te bendecimos. Bendice tu iglesia en especial manera, Señor, en este tiempo, para que su luz siga brillando, para que el fuego siga ardiendo, Señor, para que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, que no falta mucho, puedas encontrar una iglesia poderosa en Dios, una iglesia sin manchas, sin arrugas, y que tenga la presencia de Dios en sus vidas, y que alumbre, y que sea la sal de esta tierra, para que sazone todo aquello que no tiene sabor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden saludarse, pueden abrazarse, darse un beso allí en familia, ustedes que pueden, que están allí juntos, salúdense, oren unos por los otros. Eso es muy bueno, muy importante, que la familia que se pueda juntar, que pueda estar allí, que aprovechen el tiempo para estar juntos, para estar en armonía. Porque si la familia está en armonía, va a estar en armonía la iglesia, porque somos iglesia. Dios les bendiga a cada uno. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero que abran sus Biblias, si la tienen allí cerca, en San Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, un pasaje muy conocido que muchas veces lo hemos predicado, lo hemos hablado, lo habrán escuchado en muchas ocasiones, acerca de la pesca milagrosa. Y siempre que uno lee la palabra, encuentra algo que nos satisface. Cuando uno la busca con anhelo, ¿no? Cuando uno la quiere leer con diligencia, siempre encuentra bendición en la palabra de Dios. Y en este tiempo tan difícil en que estamos viviendo, seguramente necesitamos aliento, necesitamos sentir que no estamos fracasados, sino que en medio del desaliento, que a veces nosotros le llamamos fracaso, podemos encontrar el éxito o la salida en nuestras vidas. Y seguramente usted lo sabe muy bien, porque justamente quiero hablar de este pasaje donde Pedro especialmente, y junto con los discípulos, estaban sintiéndose fracasados, porque durante toda la noche habían estado tratando de buscar el sustento para su familia, y no solamente para su familia, sino para la venta, porque ellos se ocupaban, era su trabajo, vivían de eso. Y durante toda la noche habían estado tratando de pescar, de salir de esa situación, y no pudieron. Y seguramente muchas veces nosotros nos hemos sentido así, de esa manera, que
como fracasados. Yo buscando en el diccionario la palabra fracaso, encontré que quiere decir una caída estrepitosa. Algo que no sale bien, que se malogra. Y creo que muchos de nosotros, por no decir todos, hemos pasado en algún momento por algo que se malogra o algo que nos desilusionó, que bajamos los brazos, que dijimos, ¿y ahora qué hago? No me sale nada, ¿qué puedo hacer? Soy un fracasado, no puedo con esto, nunca nada me sale bien. Y a veces nos sentimos de esa manera. Y nos vamos a sentir así porque somos seres humanos. Y nos pasan estas cosas, aún en el camino del Señor. No significa que porque uno está en Cristo y es una nueva criatura, no vamos a tener más problemas, no va a haber dificultad, todo va a estar bien, no se nos va a romper nada. Y no es así, porque muchas veces salen las cosas como uno no quiere que salgan. Salen mal, se rompen las cosas, y casi siempre cuando se rompe algo, se rompen 2 o 3 cosas al hilo, ¿no? Y uno como que se siente que, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos está pasando esto? Y yo creo que como seres humanos que somos, nos van a pasar cosas, pero lo importante es cómo salimos de esas cosas, con una fe positiva o fracasados, porque ahí es cuando tenemos que decir, sí, he fracasado porque no he confiado en el Señor, porque en Cristo todo es posible. Quizás las cosas no se van a arreglar de un día para el otro, pero nuestra fe va a permanecer y nuestro gozo y nuestra confianza en el Señor no va a disminuir para nada, porque Él es Dios, porque Él nos levantó, nos eligió para ser sus hijos. Y los desafíos son los fracasos son un desafío para que aprendamos a comenzar de nuevo, no para quedarnos allí aplastados y ya no existimos más. La semana pasada escuchamos un mensaje que hay que cambiar la mente, y creo que es lo primordial en nosotros, aun cuando hemos caído, cuando nuestros brazos han bajado, cuando nuestra fe se está debilitando. Tenemos que entender en nuestra mente que Dios no cambió, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Cuando uno reconoce que somos elegidos por Dios con un propósito, eso nos lleva a vencer cualquier obstáculo o a esperar el tiempo en que Dios intervenga y podamos salir de esa situación. Cuando uno entiende que hemos sido elegidos por Dios con un propósito. Dice el Salmo 139, es un texto que me gusta muchísimo, porque ahí nos muestra que realmente Dios se ocupó de cada uno de nosotros. El Dios que hizo el universo, el Dios que hizo las galaxias y que, todo lo que se ve y lo que no se ve en el universo, se ocupó de hacer tantas cosas tremendas. Y aquí nos está mostrando que Él se ocupa de nosotros y que Él nos permitió nacer con un propósito. O sea que
Cuando nosotros nacimos, algunos dicen vino con el pan bajo el brazo. Nosotros venimos con un propósito bajo el brazo. Amén. Vinimos con un propósito bajo el brazo, porque dice el Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. O sea que cuando uno se mira interiormente, puede reconocer las maravillas de Dios que ha puesto en nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque todo lo ha hecho Él de una manera perfecta. Y mi alma lo sabe muy bien, dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea que como Dios antes que naciéramos puso en conocimiento su nombre en cada uno de nosotros. Dice que Él nos conoció por nombre. Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Un Dios tan grande puede ocuparse de una manera tan específica de cada ser que estuvo en el vientre de su madre antes de nacer, para que cuando nazca ese propósito lo siga todos los días de su vida. Y muchas veces hasta que no nos encontramos con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, o sea, cuando le hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nosotros pensamos que ahí comenzó todo. No, el Señor comenzó todo antes que nosotros naciéramos. Ya vinimos con un propósito, ya nos eligió antes de que naciéramos. Entonces éramos un especial tesoro para que Él nos cuidara, nos protegiera. Solamente que nosotros cuando lo encontramos a Él, con el nuevo nacimiento espiritual, allí reconocimos que Dios tenía un propósito con nosotros. O sea que ese propósito de elección de Dios para nuestras vidas nos lo hemos reconocido recién cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Por eso entendemos, hermanos, que somos llamados con un propósito, algo especial. Isaías 49:1 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entendemos esto. Antes de que naciéramos, Él ya nos eligió y dijo, esto y esto y esto y esto y esto tengo para tal persona. Y nos conoció por nombre. En Jeremías también, a Jeremías le pasó lo mismo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. O sea que cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos santificó antes de salir del vientre de nuestra madre, cuando teníamos 2,5 kilos, 3 kilos y medio, ya nos santificó.
y te di por profeta a las naciones. Él ya sabía que íbamos a ser testimonio vivo para los que no conocían las cosas de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Somos llamados con un propósito. Nos santificó, nos eligió antes de nacer. Eso significa que a Dios le importamos, que somos especiales para Él, que no nos va a dejar hundidos en la depresión, en el desaliento y en el fracaso, que Él va a estar en cada momento de nuestras vidas, aún cuando hay dudas en nuestro corazón, que es lo que nos tira para atrás, la duda. Porque siempre que el Señor Jesús iba a hacer un milagro, lo único que le exigía y le pedía a la gente que crean, cree, no temas, cree solamente. Puedes creer, al que cree todo es posible. Creer, creer. Porque esa era la llave que abría las bendiciones de Dios. El creer, la fe, es la llave que abre todos los rincones que nosotros necesitamos para salir de la depresión, para salir del fracaso, para salir del desaliento, para mantenernos firmes en medio de circunstancias adversas. Y Dios conocía la vida de Pedro y también de sus discípulos. Con esta introducción, diríamos, que hice con respecto al propósito con el que Él nos llamó, nunca vamos a fracasar para siempre. Podemos caernos, nos levantamos. Podemos dudar, nos arrepentimos. Podemos volvernos atrás, tenemos para volver hacia adelante, porque Él tiene un propósito, porque nos eligió con un propósito. Así que nadie puede quedarse derribado, destruido, caído, marginado, amargado y vivir de esa manera si está en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo Jesús puede tener victoria de todas aquellas cosas que lo van a afligir. Pueden pasarle montones de situaciones que no nos gustan, pero en Dios haremos proezas. Amén. Dios puso sus ojos en Pedro de una manera especial porque tenía un propósito con Pedro. Pedro no lo sabía. Pedro nació de una madre, de un padre, se crió, conoció a Jesús ya de hombre, pero no sabía que Dios ya lo tenía identificado desde que antes que naciera. Y le había dado un propósito. Y el propósito que Dios le había dado no podía seguir Pedro en desaliento, en pérdidas y quedarse allí porque había algo que Dios le había dado a Pedro. Y cuando uno lee las cartas de Pedro que escribe y cómo fue un pastor y cómo luchó y cómo sirvió a Dios y cómo hasta permitió que se sacrificara por el Señor, Dios tenía todos esos planes para Pedro. Entonces no podía dejar que sucumbiera en una noche que no había provisión, que no tenía nada. Pero Cristo conocía el estado de Pedro. Cristo conoce nuestro estado. Él conoce cuando estamos bien, cuando no estamos bien, cuando caemos, cuando nuestra fe está flaqueando por alguna situación. El que dice, no, a mí no, la fe no me flaquea nunca, está mintiendo porque somos seres humanos y en algún momento algo de esas situaciones nos pasan. Y qué bueno es ser sincero con Dios y no fingir de que está todo bien cuando no está todo bien, pero estar seguro que Dios nos va a levantar de esa situación. Pedro no sabía todo esto.
No sabía que el Señor lo había elegido para algo tan especial y que no lo podía dejar tirado en esa situación, porque Él nos conoce. Conoce mi sentarme y mi levantarme. Él está en todos lados con nosotros. Así que, hermano, no se sienta que porque fracasó o porque está desalentado o porque no llega al nivel de la fe que es necesaria para algo, o dice tener fe pero las cosas no suceden. Tiene que creer que de eso usted va a salir. Porque somos una iglesia que va a la victoria y vamos a salir con éxito. Amén. Tenemos que cambiar los fracasos en éxito. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hago? Primero, la primera cosa que tenemos que ver, que la barca a la que Jesús le pidió a Pedro que se la prestara, diríamos así, para subir en la barca, porque había tanta gente, lo apretujaban, y él le pidió prestada la barca para que la sacara un poquito de tierra, o sea, hacia el agua, para que Jesús pudiera allí dar su prédica, dar su mensaje. Y mientras los discípulos lavaban sus redes, seguramente escucharon el mensaje del Señor, escuchaban su palabra, escuchaban lo que Él decía y estaban desalentados. Pero el Señor allí empezó a actuar. Y para que el Señor empiece a actuar en nosotros, primero tenemos que entregarle nuestra vida. Nuestra vida es la barca, o sea, la barca es nuestra vida, ¿no? El Señor se la pidió y Pedro se la dio. ¿Y cuántas veces el Señor nos pide nuestras vidas? Y no porque tengo que hacer, porque esto, porque no quiero compromiso, porque es difícil, porque no quiero atarme y montones de cosas que le decimos al Señor cuando Él nos pide nuestra vida para que le sirvamos con el propósito con el que nacimos, que nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y Él quiere que ese propósito se cumpla. Pero para que ese propósito se cumpla, entonces yo tengo que entregarle mi barca al Señor. Tengo que entregarle mi vida al Señor para que sea más fácil lo que el Señor tiene que hacer. Estar dispuesto es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es estar dispuesto a entregarle todo al Señor. Todo. Mis aciertos, mis errores, mis alegrías, mis tristezas, lo que puedo, lo que no puedo, todo entregarle. Él no bendice lo que no le entregamos. Él va a bendecir lo que le entregamos, lo que ponemos en sus manos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Él lo va a bendecir. Si no, no vamos a salir. Hay reveses en la vida y muchas veces no vamos a salir porque lo queremos hacer solos, pero tenemos que entregarle al Señor. Él va a bendecir. ¿Qué le tienes que entregar? Tu vida, tu carácter, tus pensamientos, tus heridas, tus dudas. Todo le tenemos que entregar a Él. Nuestras habilidades o nuestra inutilidad para hacer cosas. Señor, no puedo, en tu nombre puedo. Pero entregarle todo. Señor, esto me domina y no puedo, te lo entrego, pero después no se lo vuelva a sacar. Entonces, para salir, para cambiar, para vencer el fracaso y cambiarlo a éxito, entonces tenemos que primero entregarle todo al Señor. Segundo, tenemos que permanecer cerca de Él. Pedro no estuvo lejos del Señor. Podían hablar, podían comunicarse. Estar cerca del Señor es
importante, tener diligencia para acercarme al Señor siempre, no cuando me sobre tiempo, sino diligentes en buscar a Dios. Hagamos nuestra la presencia de Dios, hermanos. Hagamos nuestra la presencia de Dios, que podamos hablar con Él en cualquier momento y sentir su presencia, aún caminando, aún lavando los platos, aún arreglando el auto, lo que sea. Pero qué lindo es tener esa comunión con el Señor, porque estoy cerca. Cuando uno está cerca de alguien, puede hablar, puede charlar, puede conocerlo más. Es lo que el Señor quiere. Es una de las cosas que nos va a sacar del fracaso o el de sentirnos fracasados, es caminar cerca del Señor o estar cerca del Señor. La tercera cosa que tenemos que hacer es la obediencia. A veces queremos que Dios nos dé todo, pero a nuestra manera. Y tenemos que aprender a obedecer. El Señor le dijo a Pedro después que terminó su prédica, lleva la barca más profundo, vayan un poco más hondo. ¿Y qué hizo Pedro? Lo hizo, obedeció. La cercanía con el Señor, el vivir cerca de Él, el estar con Él tan cerca, nos permite oír su voz. Y qué lindo es cuando el Señor habla a nuestro corazón. Hay dos maneras que la palabra nos habla, la palabra logos y la palabra rema. La palabra rema es la palabra que llega al corazón directo del corazón de Dios a través de su palabra. Es la que nos habla directo. La palabra logos llega a la mente, es como un discurso que uno lo oye o lo recibe o no. Pero la palabra rema es la palabra que entra a nuestro corazón y esa es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Dios habló con Pedro y le dijo, Pedro, lleva tu barca más a las profundidades. Pero Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y cuándo? Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos estado tratando de sacar peces. Ellos eran pescadores expertos. Pero le dijo, en tu palabra lo haré. En tu palabra. No dudó. No importa que no hayan podido, ellos, la razón le decía, es imposible. Toda la noche hemos estado tirando la red. Somos expertos en lo que estamos haciendo, Señor. No nos vengas a enseñar a nosotros cómo pescar. Pero le dijo, sacó su razón de la mente y puso solamente la palabra que el Señor le dijo, en tu palabra. Y es lo que necesitamos, hermanos, para salir de sentirnos fracasados, es oír palabra de Dios y creerle. Esa es otra de las cosas que hizo Pedro. Obedeció, oyó la voz y no dudó. No dudó. Dijo, lo voy a hacer. Cree Pedro. Cree que lo que yo te estoy diciendo se va a realizar, pero no porque esto, porque lo otro. Y a veces la razón nos grita tan fuerte que no nos deja oír la voz de Dios, la palabra de Dios. No nos deja oír la palabra de Dios o entenderla en nuestro corazón o guardarla en nuestro corazón o vivirla. No nos permite. Pero él no dudó y eso lo llevó a la victoria. Estas cosas
¿qué hizo? Le entregó todo. Estuvo cerca del Señor. Es algo que nosotros tenemos que hacer, sentir su presencia todos los días de nuestra vida. El tercer lugar, obedeció. El cuarto lugar, oyó la voz de la palabra. Oyó la voz de la palabra, no la leyó simplemente y se esfumó, sino que la creyó en su corazón. Y quinto, no dudó de lo que la palabra le estaba diciendo. Y eso lo llevó a la victoria. Eso lo llevó a la victoria. Lo llevó a experimentar algo hermoso de Dios. Lo llevó a experimentar algo nuevo de Dios. La fe, la obediencia, el oír su voz, el caminar cerca de Él y entregarle todo a Él, aumenta nuestra fe y esa fe nos lleva al éxito. Pero para eso tenemos que tener deseos, tenemos que tener ganas de que suceda. Quiero. Cuando el Señor, alguien necesitaba ese ciego o leproso, cualquiera que se acercara, el Señor decía, quiero, sé limpio. Sean abiertos tus ojos. Hay que querer. Primero hay que querer. Si yo no quiero y si yo no tomo de las promesas de Dios y si yo no soy diligente en presentar mi vida delante de Él para que ese propósito que Dios tiene para mí se cumpla, entonces es como un libro cerrado, sellado y guardado, que nunca voy a experimentar nada de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Esos propósitos de Dios están guardados en un rincón, en un baúl, y no se fusionan en nosotros porque algo de estas cosas está faltando. Dice el Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Tiene que haber deseo. Si no hay deseo en mí de buscar de Dios, de experimentar presencia de Dios, hay deseo de que Dios me bendiga, que Dios me sane, que Dios me provea, que Dios me alimente, que Dios me dé todo, pero realmente hay deseo en nuestro corazón de entregarle a Dios nuestra vida, de que la palabra de Dios encuentre cabida en nuestro corazón, de obedecer a la palabra de Dios, de vivir cerca de Él. Esto hace de que se rompa todo fracaso y toda desesperación en el que se encontraban los discípulos y en especial Pedro. Se rompió el fracaso, se rompió la inutilidad, se rompió el ser un pábil humeante, se rompió ese de estar amargado, de dudar, de estar quejando, se rompió todo y vino la abundancia. Y cuando hablo de abundancia no estoy hablando solo de bienes materiales, de comida en la mesa. Estoy hablando de abundancia de amor, abundancia de vida espiritual, abundancia de las cosas de Dios en mi vida, abundancia de servicio a Dios, abundancia de buscar las cosas de Dios, abundancia. Vino la abundancia. Y no sé si Pedro sabría este texto, pero en Dios haremos proezas. Cambio de mente, hermanos. Tenemos que cambiar la mente.
Pedro estaba con una mente chiquita allí, no se puede, toda la noche, no podemos, no tenemos para comer mañana, no podemos vender el pescado, no podemos tener plata para poner la comida en la mesa. Cambió la mente y le creyó a la palabra de Dios. Cambió su mente de fracaso por la de victoria. Y esa bendición le alcanzó no solamente a él, sino a todos los que lo rodeaban. Cuando uno cambia la mente y decide hacer estas cosas que hemos dicho, la bendición le va a alcanzar a su familia. Los hijos van a ver a ese padre que antes quizás era un desastre y ahora es una vida victoriosa en el Señor. Alcanza la bendición no solo para él, sino para los que lo rodean, porque la Biblia dice que era tal la cantidad de peces que sacaron que casi se rompía la red y tuvieron que hacerle señas a la otra barca que estaba allí más allá para que vengan. Y fueron bendecidos todos y tuvieron victoria. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir, de qué manera no fracasar, o si fracasamos, nos levantamos. Y lo que más me gustó en esto es la reacción de Pedro. No dijo, uy, al fin vamos a comer, hoy más que nunca tenemos para vender, nos vamos a hacer ricos. Él se fijó en su condición. Al ver la gloria de Dios, el milagro que el Señor Jesús había hecho en ese momento, hablando con Pedro, porque era con Pedro la cosa. Él reconoció su estado. Y dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconoció su condición. No aparentó ser el más espiritual. Cuando uno tiene estas cosas, es obediente, se acerca al Señor, hoy oye la voz, no duda, se entrega a Él. Tiene que reconocer nuestro estado y decir, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo caminar si tú no estás conmigo. Es la victoria más grande para mí que veo aquí en Pedro. No es la provisión, sino el reconocimiento de quién era Él y quién era el Señor. Gloria a Dios. Lo más importante es la gloria de Dios en nuestras vidas. Significa que tenemos que apropiarnos de su presencia, ser diligentes en la obediencia, aprender a oír su voz, tener fe, estar dispuestos a hacer lo que Dios dice. Y el propósito que trajimos bajo el brazo cuando nacimos se va a cumplir en esta tierra mientras estemos aquí. Que el Señor nos bendiga. Dice la palabra de Dios que debemos estar dispuestos a obedecer su palabra en nosotros. Isaías 1:19 dice, el que está dispuesto, el que se arriesga, comerá el bien de la tierra. No lo he anotado, pero sí les doy la cita para que ustedes lo busquen. Isaías 1:19. Comeremos el bien
de la tierra. Hermano, Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro en tu vida. Y que estas cosas que son tan importantes como es vivir cerca de Él, obedecer, oír su voz, tener fe en su palabra, nos va a llevar a los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Y desde ese día en adelante, Pedro no le importó más la pesca, no le importó más lo que tenía que hacer para subsistir, le importó caminar más cerca de Dios y cumplir el propósito por el que Dios lo había llamado a esta tierra. Hermano, Dios te ha traído a esta tierra con un propósito y que va mucho más allá de tener una familia, de tener una esposa, hijos, de tener un trabajo, de tener bienes materiales. Un propósito espiritual que es vivir las grandezas y la gloria de Dios y cumplir el propósito por el que Él nos ha traído a esta tierra. Allí donde estás, ¿quieres ponerte de pie? Tomar la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y vamos a orar para que Dios bendiga el hogar. Para que Dios bendiga a la familia, especialmente al sacerdote de la casa o la sacerdotisa de la casa. Padre amado, en el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que haga el propósito por el que tú la has llamado a hacer palabra en este día. Que se haga el propósito por el que tú me has inspirado esta palabra, Señor, en cada vida. Que no la oigamos y nos apartemos de ella como algo más, sino que quede grabado en nuestro corazón para que tus propósitos en nosotros se cumplan. El propósito por el que tú nos has traído a esta tierra se cumpla. Oh Señor, pasar por esta tierra habiendo sido un verdadero hijo tuyo que deja huellas para que otros sigan tus pisadas, Señor. Ayúdanos para que ese propósito por el cual tú nos has traído se esté cumpliendo en cada uno de nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra. Bendice cada hogar. Bendice cada casa, cada familia, cada mesa, cada heladera. Oh, la gloria de Dios se pasee en cada lugar donde tus hijos pisan, Señor. Y le des victoria, porque ellos han entregado sus vidas a ti. Porque ellos están caminando contigo, por eso pueden oír tu voz. Porque son obedientes a tu palabra, Señor. Y porque creen con todo su corazón que tu palabra va a traer resultados positivos a nuestra vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Salúdese allí. Dese un beso con su esposa, con su esposo, sus hijos. Salúdense. Es lindo hacer esto como si fuera un culto. Cuando termina, nos saludamos todos. Pues hágalo con su familia. Que Dios les bendiga. Y el martes, otra vez, no olviden de que todos los martes a las 20 horas estamos escuchando palabra de Dios. No se olvide, hermanos. Yo sé que a veces
el hecho de que uno está todos los días en la casa, no sabe qué día vive, pero anote, sea más sagaz, anótelo y diga, bueno, hoy es martes, tengo que a tal hora conectarme para poder estar con mis hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos orando, y seguramente pronto, o no sé cuándo Dios disponga, vamos a estar reuniéndonos seguramente de a poco, no sé cómo va a ser, pero que el Señor les bendiga, los guarde, que bendiga a los que están trabajando, a los que no están trabajando, que el Señor los sustente y les dé, los que están vendiendo, que el Señor les bendiga sus ventas y puedan mantener así a su familia. Pero lo más importante no es la provisión natural o material, sino es la del corazón, es la del espíritu, hermano, es la vida espiritual. Eso va a hacer que todo lo demás, como un abanico, se abra para la gloria de Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Amén.